Antes de Joaquín, El Chapo, Guzmán y antes de Miguel Ángel Félix Gallardo, existió un hombre que prácticamente sentó las bases del narcotráfico moderno en México. Pedro Avilés Pérez fue el verdadero primer jefe de jefes, una figura que la historia ha dejado en segundo plano. A pesar de no ser tan famoso como sus sucesores, es considerado el precursor de todo el sistema que después dominaría el país. Comenzó traficando marihuana hacia Estados Unidos usando su propio automóvil, pero el verdadero crecimiento de su imperio llegó con el opio extraído de la amapola. Lo más relevante no es solo su negocio, sino su legado. Muchas de las grandes figuras del narcotráfico mexicano iniciaron bajo su estructura. Miguel Ángel Félix Gallardo fue su subordinado directo. Ernesto Fonseca Carrillo participó en la logística del tráfico de marihuana y heroína. Rafael Caro Quintero también se formó bajo su tutela. Lamberto Quintero fue su compadre y socio cercano. Y figuras como Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, aunque muy jóvenes, comenzaron dentro de la estructura que él había construido. Avilés no solo creó una red, innovó, fue pionero en el uso de avionetas para el trasiego de droga y uno de los primeros en establecer vínculos con la mafia italo-estadounidense para distribuir heroína en Estados Unidos. En muchos sentidos, diseñó el modelo operativo que después copiarían todos, pero todo imperio tiene un final. El 15 de septiembre de 1978, mientras México celebraba el grito de independencia, Avilés se desplazaba por las afueras de Culiacán cuando se encontró con un retén del ejército. A diferencia de otras ocasiones, no hubo negociación. Los militares abrieron fuego. Avilés murió junto a sus escoltas. Su caída ocurrió en un contexto clave. Ese mismo año, bajo presión de la administración de Jimmy Carter, el gobierno mexicano implementó la Operación Cóndor, un despliegue masivo en el llamado Triángulo Dorado para erradicar cultivos de droga. La versión oficial habla de un encuentro por casualidad entre Avilés y el ejército, pero en el mundo del narcotráfico circula otra historia, que fue traicionado por Miguel Ángel Félix Gallardo para quedarse con sus rutas y abrir paso a una nueva etapa, la entrada de la cocaína colombiana. Si esa versión es cierta, entonces el día que murió Pedro Avilés Pérez no solo cayó un hombre, también nació el cártel de Guadalajara y el modelo de narcotráfico moderno. Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el jefe de jefes. Él fue el primer CEO del narcotráfico en México y el fundador del cártel de Guadalajara. Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, Félix Gallardo no empezó en las calles, sino en las filas de la ley. Fue policía federal y guardaespaldas del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Esta formación le dio algo que ningún otro capo tenía: visión institucional. Entendía cómo funcionaba el gobierno desde adentro. Cuando decidió entrar al negocio, no lo hizo como un pistolero, sino como un mediador. Unió a las familias de Sinaloa con los grupos de Chihuahua y el Golfo para crear una federación, el cártel de Guadalajara. Félix Gallardo cambió la historia cuando se sentó a la mesa con los colombianos. Antes de él, México solo traficaba marihuana. Félix entendió que el verdadero dinero estaba en la cocaína del cártel de Medellín. Su mayor genialidad fue logística. Estableció un puente aéreo y terrestre que movía toneladas de polvo blanco hacia Estados Unidos. Él no tocaba la droga, él era el dueño de la infraestructura. Fue el hombre que convirtió a México en el trampolín indispensable para el mercado más grande del mundo. El poder de Félix Gallardo parecía absoluto hasta 1985. El secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue el principio de su fin, aunque Félix siempre negó haber dado la orden directa, señalando a sus socios Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. El gobierno de Estados Unidos desató la Operación Leyenda. La presión de Washington fue tan asfixiante que el gobierno mexicano, que por años lo había protegido, no tuvo más opción que entregarlo. El 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue capturado en una lujosa casa de Guadalajara mientras desayunaba, pero incluso desde prisión intentó mantener el control. Cuenta la historia que, en una reunión clandestina permitida por las autoridades, Félix dividió el mapa de México entre sus lugartenientes para evitar una guerra. A los Arellano Félix les dio Tijuana, a los Carrillo Fuentes les dio Ciudad Juárez, a El Chapo, Guzmán y El Mayo Zambada les dio Sinaloa. Sin saberlo, o quizás sabiéndolo muy bien, Félix Gallardo plantó la semilla de las guerras que desangrarían al país décadas después. A diferencia de los capos modernos que mueren en balaceras o terminan en celdas de máxima seguridad en Estados Unidos, Félix Gallardo pasó décadas en prisiones mexicanas. Hoy, en 2026, es un hombre de 80 años, casi ciego y sordo. Su traslado a prisión domiciliaria debió haberse concretado desde 2021. Sin embargo, el proceso se ha ido postergando una y otra vez por razones que rozan lo absurdo. Entre las explicaciones ofrecidas destaca una particularmente cuestionada: un supuesto problema técnico con el dispositivo de monitoreo electrónico proporcionado por la empresa de seguridad, lo que habría impedido ejecutar la medida. Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto. Nacido en 1930 en Badiraguato, Sinaloa, la cuna de los grandes capos, Fonseca Carrillo pertenecía a una generación que entendía el tráfico de drogas como un oficio de paciencia. Fue pionero en el tráfico de heroína y marihuana hacia Estados Unidos mucho antes de que el mundo escuchara hablar de la cocaína colombiana. Su importancia radica en su capacidad de mediación. Él fue quien unió a las diferentes familias sinaloenses y les enseñó que la unión hace la fuerza. Sin los consejos de Don Neto, es poco probable que figuras más jóvenes como Caro Quintero o el propio Félix Gallardo hubieran logrado consolidar su imperio tan rápido. Don Neto fue el primer gran relacionista público del narco. Sabía que para que el negocio prosperara necesitaba piso parejo con las autoridades. Su red de contactos en la policía y la política era legendaria, pero su mayor legado fue familiar. Fue el tío y mentor de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, a quien introdujo en el negocio y le enseñó las claves que más tarde lo convertirían en el líder del cártel de Juárez. Don Neto no solo movía mercancía, estaba formando a la siguiente generación de dueños del país. Al igual que sus socios, su caída fue provocada por el caso del agente de la DEA, Kiki Camarena, aunque las versiones históricas sugieren que Fonseca Carrillo era el más moderado y que incluso se opuso al asesinato del agente por las consecuencias que traería, pero su presencia
presencia en las reuniones donde se decidió el destino de Camarena, lo sentenció. El 7 de abril de 1985, apenas unos días después de la captura de Caro Quintero en Costa Rica, el ejército mexicano rodeó la residencia de Don Neto en Puerto Vallarta. A diferencia de otros enfrentamientos sangrientos, Fonseca Carrillo se rindió sin oponer resistencia. Las crónicas de la época narran que al momento de su arresto, Don Neto se mostró tranquilo, casi cínico, saludando a los soldados y recordándoles que los gobiernos pasan, pero nosotros nos quedamos. Fonseca Carrillo pasó más de 30 años en prisión. Sin embargo, a diferencia de Caro Quintero, que volvió a la clandestinidad, o Félix Gallardo, que sigue luchando por su salud, Don Neto logró un triunfo legal significativo. Debido a su avanzada edad y múltiples padecimientos, cáncer de colon, problemas de visión y parálisis, en 2016 se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. Hoy, a sus 95 años, Ernesto Fonseca Carrillo vive sus últimos días en una zona residencial de lujo en el Estado de México. Es el único de los 3 fundadores que ha logrado pasar sus últimos años fuera de una celda, observando desde el retiro cómo el mundo que él ayudó a construir sigue ardiendo. Rafael Caro Quintero, nacido en 1952 en Badiraguato, Caro Quintero fue un visionario agrícola del crimen. Su mayor aporte al cártel de Guadalajara fue técnico. Perfeccionó el cultivo de la marihuana sin semilla, una variedad mucho más potente y valiosa en el mercado estadounidense. En el rancho El Búfalo, en Chihuahua, Caro Quintero operó una plantación de más de 1000 hectáreas, donde trabajaban miles de campesinos. Era una ciudad agrícola dedicada exclusivamente al contrabando. Cuando el ejército mexicano intervino en el lugar en 1984, quemaron más de 8000 toneladas de marihuana, la mayor incautación de la historia. Al igual que sus 2 socios, el inicio de su caída comenzó con el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. La muerte de Camarena no solo fue un crimen, fue un error estratégico que despertó a la justicia de Estados Unidos. La DEA nunca olvidó, y Caro Quintero se convirtió en su objetivo número 1. Tras el asesinato, Caro Quintero huyó a Costa Rica en un jet privado, acompañado por su pareja, Sara Cosío, sobrina de un influyente político mexicano. Su captura, el 4 de abril de 1985, fue cinematográfica. Fue rodeado en una lujosa villa llamada La Quinta Zapote. Al momento de su arresto, presumía de su riqueza, ofreciendo incluso pagar la deuda externa de México a cambio de su libertad. Pasó 28 años tras las rejas. Sin embargo, en agosto de 2013, un tribunal mexicano le otorgó la libertad por un tecnicismo legal, argumentando que debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal. Para cuando el gobierno intentó corregir el error y emitir una nueva orden de aprehensión, Caro Quintero ya se había desvanecido en la Sierra de Sinaloa. No se fue a descansar. Durante casi 10 años, el narco de narcos regresó a sus raíces, fundando el cártel de Caborca para disputar el territorio de Sonora contra los hijos de El Chapo Guzmán. La leyenda del prófugo eterno terminó el 15 de julio de 2022. En un operativo de la Marina en Choix, Sinaloa, un perro de búsqueda llamado Max localizó a Caro Quintero escondido entre matorrales. Ya no era el joven arrogante de los 80, era un hombre de 69 años, vestido con ropa sencilla, que parecía más un campesino que el hombre por el que Estados Unidos ofrecía $20 millones. El 27 de febrero de 2025, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y tras una reunión de alto nivel con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, México ejecutó un operativo relámpago. Rafael Caro Quintero no se fue solo. En lo que se consideró el paquete de extradición más grande de la década, fue entregado junto a otros 28 capos de alto nivel, incluidos sus antiguos rivales y sucesores en el terror, como el Z-40 y el Z-42. Hoy, a sus 73 años, el narco de narcos ya no respira el aire de la sierra sinaloense. Se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Brooklyn, enfrentando cargos por narcotráfico y sobre todo por el asesinato de Enrique Kiki Camarena. Recientemente, en marzo de 2026, un juez federal fijó la fecha para su juicio histórico, 8 de marzo de 2027. Aislado 23 horas al día y con una salud visiblemente deteriorada, Caro Quintero espera el proceso que casi con seguridad lo mantendrá tras las rejas el resto de sus días. Juan José Esparragosa Moreno, conocido como El Azul debido al tono oscuro de su piel, fue el gran conciliador del narcotráfico mexicano. Mientras otros capos caían o terminaban en portadas de periódicos, él operaba desde la discreción, siendo el consejero de confianza de 3 generaciones de criminales. Nacido en 1949 en Badiraguato, Sinaloa, El Azul tuvo una formación inusual. Al igual que Félix Gallardo, formó parte de la Dirección Federal de Seguridad de FS, la extinta agencia de inteligencia mexicana que servía de puente entre el gobierno y el crimen. Esta experiencia le dio un doctorado en política criminal. No veía a los otros cárteles como enemigos, sino como socios potenciales. Fue pieza clave en la fundación del cártel de Guadalajara y más tarde el arquitecto de la Federación de Sinaloa. A diferencia de otros que evitaron la prisión toda su vida, El Azul conoció el sistema desde adentro. Fue capturado en 1986 en la Ciudad de México por el caso de Kiki Camarena. Pasó 7 años en prisión, repartidos entre el reclusorio sur y la penitenciaría de La Mesa en Tijuana. Pero su estancia no fue un castigo, fue una maestría. Durante sus años tras las rejas, actuó como mediador en conflictos internos de la prisión y mantuvo sus negocios activos. Cuando salió en 1993, no era un criminal retirado, sino un líder con más contactos y respeto que antes. Su muerte hasta hoy sigue rodeada de incertidumbre. El 7 de junio de 2014, la noticia de su supuesto fallecimiento no surgió de una fuente oficial ni de una morgue, sino de personas cercanas a su familia que filtraron la información al semanario sinaloense Río 12. Según esa versión inicial, el capo, de 61
65 años, habría muerto a causa de un infarto agudo de miocardio tras enfrentar diversas complicaciones de salud. De acuerdo con la narrativa familiar, el Azul sufrió un accidente automovilístico a finales de mayo de 2014, lo que le ocasionó graves lesiones en la columna y la cadera. Mientras se recuperaba en una clínica privada, al intentar levantarse de la cama, su corazón no soportó el esfuerzo físico y terminó sufriendo un infarto. Sin embargo, el lugar exacto donde habría ocurrido todo sigue siendo desconocido. No está claro si fue en Ciudad de México, Guadalajara o Culiacán, a pesar de las declaraciones de su familia y de sus hijos, quienes aseguran que Juan José Esparragosa murió en 2014. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos no han cerrado el caso. Para la DEA y el FBI, Esparragosa continuó siendo un objetivo activo al menos hasta 2024. De hecho, una de las teorías más comentadas sugiere que pudo haberse sometido a una cirugía para cambiar su apariencia, algo que incluso se menciona en reportes del FBI, donde se indica que se cree que Esparragosa Moreno pudo haberse realizado procedimientos estéticos. Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, nació en 1931 en una familia humilde. Su destino quedó marcado en 1958, cuando vio morir a su padre en una cantina, aunque Pablo anotó las placas del asesino y logró que lo atraparan. La justicia de Estados Unidos solo le dio 5 años de libertad condicional al culpable. Esa amarga lección le enseñó que la ley era maleable. Tras pasar por prisiones en Texas, donde hizo contactos clave como Shorty López, Pablo regresó a México en 1973 listo para reclamar su lugar. Al volver, Ojinaga estaba bajo el control de Pedro Avilés, el León de la Sierra. Tras una serie de traiciones y muertes entre los sucesores de Avilés como Manuel Carrasco y Shorty López, Pablo quedó como el único encargado de la plaza en 1977. Tenía en su nómina a la Policía Federal, Estatal y hasta al general de la guarnición militar local, quien incluso disponía de soldados para cuidar sus plantíos de marihuana. Con credenciales oficiales y armas autorizadas, Pablo se volvió virtualmente intocable. Fue a través de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, que Pablo estableció el nexo con los colombianos. Don Neto le envió a su sobrino, un joven de bajo nivel llamado Amado Carrillo Fuentes, para que trabajara con él. Pablo le enseñó a Amado el negocio desde abajo. Juntos coordinaban vuelos directos desde Colombia que aterrizaban en pistas de tierra o en el aeropuerto municipal de Ojinaga. En su apogeo, Pablo movía hasta 60 toneladas de cocaína al año, generando ingresos de $75 millones anuales. Sin saberlo, estaba alimentando al monstruo que eventualmente lo desplazaría. Su dominio no estuvo libre de sangre. La disputa más cruda fue contra Fermín Arévalo, un antiguo amigo de la cárcel. La guerra estalló por la sospecha de que el hijo de Fermín había delatado un cargamento de Pablo. El conflicto dejó más de 26 muertos. En un intento final por negociar la paz, Pablo terminó enfrentándose a tiros en el rancho de Fermín. Arévalo murió en el intercambio y Pablo consolidó su poder absoluto. Pablo tenía una dualidad. Era un ejecutor desalmado, pero también el padrino del pueblo. Construía asilos, campos deportivos y pagaba medicinas, ganándose el respaldo social. En sus últimos años entabló una relación con la estadounidense Mimi Webb Miller, sobrina de un senador de Estados Unidos. Mimi lo describía como un hombre bilingüe y carismático, pero también fue testigo de su creciente paranoia. Pablo llegó a confesarle algo profético: Amado Carrillo me va a matar algún día. La cacería terminó el 24 de abril de 1987. El comandante Guillermo González Calderoni, bajo órdenes directas y presuntamente presionado por Amado Carrillo para limpiar el camino, lo rastreó hasta Santa Elena, a orillas del río Bravo. En medio de una incursión de helicópteros apoyada por el FBI, Calderoni le pidió que se rindiera. Acosta, fiel a su palabra de que no lo atraparían vivo, y según la versión más aceptada, se quitó la vida de un disparo. Otras versiones dicen que murió en el tiroteo. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, no solo fue el líder del cártel de Juárez, fue el narcotraficante más rico en la historia de México, amasando una fortuna estimada en $25,000 millones. Un hombre que entendió que en el negocio de la droga, quien domina el aire, domina el mundo. Amado no empezó de cero. Nació en 1956 en Nabolato, Sinaloa, y llevaba el narcotráfico en la sangre. Era sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo. Don Neto, el patriarca del cártel de Guadalajara, fue su tío quien lo apadrinó. Tras la caída de sus mentores en los años 80, Amado tomó el control en Ciudad Juárez. Su gran salto fue logístico. Mientras otros usaban mulas o camiones, Amado compró una flota de aviones comerciales, incluyendo varios Boeing 727, a los que les quitaba los asientos para llenarlos con toneladas de cocaína colombiana. Llegó a un acuerdo histórico con el cártel de Cali. Él se encargaría del transporte masivo. Su eficiencia era tal que llegó a mover el 60% de la cocaína que consumía Estados Unidos. Para 1997, la presión era asfixiante. Amado decidió que era hora de cambiar de piel. Bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, ingresó al Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México para someterse a una cirugía estética extrema y liposucción. Según la versión oficial, Amado murió en la mesa de operaciones debido a una reacción al sedante, pero las pruebas alimentan la teoría de una muerte fingida. Cuando se permitió a la prensa ver el cuerpo, el cadáver tenía un bigote poblado, algo imposible en una cirugía de reconstrucción facial donde el protocolo exige afeitar la zona. Además, empleados cercanos afirmaron que Amado tenía un lunar con vello en la espalda y una cicatriz en la nalga. El cuerpo del hospital no tenía ninguna. La limpieza posterior fue brutal. Los 3 médicos que realizaron la cirugía fueron hallados muertos meses después, torturados y sellados en tambos con cemento. Venganza por un error médico o eliminación de los únicos testigos que sabían que ese no era Amado. Sin embargo, desde el minuto 1, las sombras cubrieron el caso. La DEA confirmó su muerte apenas 2 días después, mientras que la PGR mexicana tardó una semana, sembrando la duda. ¿Cómo pudo Estados Unidos estar tan seguro antes que México? Meses antes de su supuesta muerte, Amado invirtió millones en Chile, comprando mansiones, autos de lujo y centros comerciales. Muchos creen que el cadáver en el ataúd pertenecía en realidad a un agente federal llamado el Chiquilín, quien trabajaba como el doble de Amado Carrillo, y que el verdadero Amado logró el aterrizaje más perfecto de su carrera, desaparecer con su fortuna hacia Sudamérica o Cuba. Tras la misteriosa muerte o desaparición de Amado Carrillo en 1997,
2007, el Cártel de Juárez no quedó huérfano. El mando pasó a manos de su hermano menor, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy. Su liderazgo estuvo marcado por una de las guerras más sangrientas de la historia y por la obsesión de mantener vivo el honor de la familia Carrillo. Vicente nació en 1962 en Navolato, Sinaloa. Bajo el mando del Viceroy, el Cártel de Juárez dejó de ser solo una red de aviones para convertirse en una fortaleza. Creó y fortaleció a la Línea, un brazo armado compuesto por policías y ex policías estatales y municipales. La historia de El Viceroy no se entiende sin su rivalidad con el Chapo Guzmán. Originalmente aliados en la Federación, la relación se rompió tras el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Vicente, en 2004. Vicente respondió asesinando a Arturo Guzmán, hermano del Chapo, en prisión. Este conflicto personal escaló hasta convertirse en una guerra total que destruyó la paz de Juárez. A pesar de verse superado en recursos, Vicente logró mantener el control de la plaza más importante del país durante años, operando desde las sombras mientras sus enemigos caían uno a uno. Después de años de ser uno de los hombres más buscados por la DEA y el gobierno de México, el final de su reinado no fue en un campo de batalla. El 9 de octubre de 2014, Vicente fue capturado en un operativo discreto en Torreón, Coahuila. Fue interceptado en un retén mientras conducía un vehículo sencillo y portaba una identificación falsa. Al igual que otros grandes capos, al momento de su captura se veía como un hombre común. Vicente Carrillo Fuentes pasó casi una década en prisiones de máxima seguridad en México, enfrentando múltiples condenas. Sin embargo, su historia tomó el mismo rumbo que la de los otros grandes líderes de la vieja guardia. En el gran paquete de extradición de 2025, Vicente fue entregado a las autoridades de Estados Unidos. Hoy, en 2026, se encuentra recluido en una prisión federal estadounidense, esperando el juicio que cerrará definitivamente el capítulo de la dinastía Carrillo Fuentes. Con él se extingue el último gran líder del Cártel de Juárez original, dejando atrás una ciudad que aún intenta sanar las heridas de la guerra que él protagonizó. Rodolfo Carrillo Fuentes, el hermano menor del Señor de los Cielos, apodado el Niño de Oro por ser el consentido de la dinastía Carrillo Fuentes, su asesinato en 2004 no fue solo una ejecución más, fue la chispa que detonó la guerra más grande entre cárteles en la historia moderna de México. Rodolfo nació en la cuna del poder de Navolato, Sinaloa. Mientras sus hermanos Amado y Vicente construían el imperio de Juárez, Rodolfo creció rodeado de lujos y una protección casi absoluta. A diferencia de sus hermanos, Rodolfo no tenía el perfil de un estratega o un guerrero. Era visto como el rostro joven y refinado de la familia, encargado de las relaciones públicas y de disfrutar la fortuna de los Carrillo. Sin embargo, tras la desaparición de Amado en 1997, Rodolfo asumió un rol más activo en la logística de la Línea, el brazo armado del cártel. Pero su juventud e impulsividad chocaban con la vieja guardia de Sinaloa. A principios de los 2000 existía un pacto frágil llamado la Federación, donde el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo, Guzmán y el Mayo, Zambada, convivían en paz. Rodolfo era el enlace, pero la tensión creció. Se dice que Rodolfo, sintiéndose respaldado por el apellido Carrillo, comenzó a faltar al respeto a los líderes de Sinaloa. El detonante fue un desplante personal. Rodolfo dejó al Chapo con la mano estirada en una reunión, un insulto imperdonable en los códigos de la vieja escuela. El 11 de septiembre de 2004, la burbuja de protección del Niño de Oro estalló. Rodolfo se encontraba en un centro comercial de Culiacán, Sinaloa, acompañado de su esposa, Giovanna Quevedo. A pesar de estar rodeado de escoltas, que eran policías judiciales activos, un comando armado lo emboscó a la salida del cine. Rodolfo y su esposa murieron bajo una lluvia de balas de AK-47. Lo que hizo este evento histórico fue quién dio la orden. Se confirmó que el Cártel de Sinaloa, sus supuestos aliados, habían cruzado la línea roja. Los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix. Primero que nada, Miguel Ángel Félix Gallardo no es tío de los Arellano Félix. En los 80, el verdadero jefe de Tijuana era Javier Caro Payán, primo de Rafael Caro Quintero. Los hermanos Arellano eran sus subalternos. Cuando Javier fue arrestado en Montreal en 1987, los Arellano aprovecharon el vacío de poder, liquidaron a los socios de Javier, los hermanos Machi, y tomaron el control usando las conexiones políticas de su verdadero tío, Jesús Chuy Labra. La organización operaba con una estructura dual. Benjamín, el estratega y administrador, fue quien profesionalizó la corrupción política en Baja California, permitiendo que el cártel operara con total impunidad. Ramón, el brazo armado, un hombre que disfrutaba de la ejecución directa y que reclutó a jóvenes de clase alta, los narco juniors, para convertirlos en sicarios despiadados. El 24 de mayo de 1993, en un intento por asesinar a su archienemigo, el Chapo Guzmán, en el aeropuerto de Guadalajara, sus sicarios asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Este evento obligó al gobierno a dejar de simular y desató una cacería internacional contra los hermanos. En febrero de 2002, durante el carnaval de Mazatlán, Ramón intentó asesinar personalmente a El Mayo Zambada. Sin embargo, fue interceptado por policías ministeriales y cayó abatido en una banqueta. En ese momento, portaba una identificación falsa a nombre de Jorge Pérez López. El temido verdugo de Tijuana murió como un desconocido. Apenas un mes después de la muerte de su hermano, el 9 de marzo de 2002, Benjamín fue capturado por el ejército mexicano en una casa de seguridad en Puebla. Su caída marcó el fin de la era dorada del cártel de Tijuana. Tras cumplir gran parte de su sentencia en México, y una vez que se resolvieron los procesos legales pendientes, Benjamín Arellano Félix fue extraditado a Estados Unidos el 29 de abril de 2011. Fue entregado a las autoridades en San Diego, California, donde posteriormente fue sentenciado a 25 años de prisión tras declararse culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Francisco Rafael Arellano Félix era el mayor de los 7 hermanos. En los 80 era el rostro social del cártel, un hombre que se movía en los círculos de la alta sociedad y el espectáculo. Sin embargo, su carrera fue truncada temprano. Fue capturado en 1993 en Tijuana y pasó 10 años en prisiones de máxima seguridad en México. En septiembre de 2006, Francisco Rafael hizo historia al ser el primer gran capo en ser extraditado a Estados Unidos bajo el gobierno de Felipe Calderón. Tras cumplir una condena corta por venta de drogas a un agente encubierto, fue liberado y deportado a México en 2008. Parecía que viviría un retiro tranquilo, pero el pasado en este negocio nunca olvida. El 18 de octubre de 2013, durante su
su fiesta de 63 años, en un lujoso hotel de Los Cabos, ocurrió uno de los ataques más bizarros del narco. Mientras el ex capo celebraba, un hombre disfrazado de payaso entró al salón y le disparó a quemarropa. El video del asesinato dio la vuelta al mundo, marcando el final de la vieja guardia de los Arellano, de la forma más surrealista posible. Por otro lado estaba Eduardo, alias el Doctor, título que ostentaba por haber estudiado medicina. Eduardo era, junto a Enedina, el más discreto, se encargaba de la administración y de mantener la cohesión del grupo tras las caídas de sus hermanos. Fue el último de los fundadores varones en ser arrestado. Su captura ocurrió el 25 de octubre de 2008 en Tijuana, tras un enfrentamiento con el ejército mexicano en el que incluso su hija pequeña estuvo presente. Eduardo no se rindió fácilmente. Su casa quedó marcada por cientos de impactos de bala. Siguiendo los pasos de sus hermanos, Eduardo fue extraditado a Estados Unidos el 31 de agosto de 2012. Tras declararse culpable de lavado de dinero y conspiración, recibió una condena de 15 años. Debido a su cooperación y buena conducta, fue liberado en agosto de 2021. Sin embargo, a diferencia de su hermano Francisco Rafael, que regresó libre, Eduardo fue recibido en el puente internacional de Matamoros por autoridades mexicanas. Al cruzar la frontera, la Fiscalía General de la República le notificó una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada. Hoy, Eduardo Arellano Félix permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en México. A sus casi 70 años, representa el último eslabón de la generación que fundó el Cártel de Tijuana. Mientras sus hermanos Benjamín y Ramón acaparaban los titulares con balaceras y excesos, una figura permanecía en la penumbra, manejando los hilos que realmente sostienen a un imperio, el dinero. Enedina Arellano Félix no es solo la hermana de los fundadores del Cártel de Tijuana, es, según la DEA, la primera mujer en liderar una organización criminal de esta magnitud. Ella es el cerebro financiero que logró que el apellido Arellano sobreviviera a la caída de todos sus varones. Nacida en la década de los 60, Enedina no fue educada para la guerra, sino para los negocios. Estudió contabilidad en una universidad privada de Guadalajara, lo que le dio las herramientas para profesionalizar el cártel. Mientras Ramón reclutaba sicarios, Enedina tejía una red de empresas fachada, inmobiliarias y farmacias para blanquear las ganancias que cruzaban la frontera. Tras la muerte de Ramón y la captura de Benjamín en 2002, el cártel entró en una crisis profunda. La vieja guardia militarizada estaba desapareciendo. Fue entonces cuando Enedina tomó un papel más activo. A diferencia de sus hermanos, ella evitaba la confrontación directa. Su política era clara: menos balas, más negocios. Se dice que ella fue quien moderó el sadismo de la organización para tratar de recuperar la discreción perdida tras el caso del cardenal Posadas Ocampo. Sin embargo, su liderazgo no fue pacífico. Tuvo que administrar la guerra interna cuando antiguos lugartenientes como el Teo intentaron rebelarse, lo que llevó a la creación de facciones aún más violentas. Para mantener el control familiar, Enedina impulsó a su hijo, Fernando Sánchez Arellano, alias el Ingeniero. Juntos operaron la organización durante la década de los 2000, resistiendo los embates del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el círculo se cerró en junio de 2014, cuando el Ingeniero fue capturado en Tijuana mientras veía un partido del Mundial de Brasil. Con la captura de su hijo y la extradición previa de todos sus hermanos, incluyendo a Benjamín en 2011 y Eduardo en 2021, Enedina quedó como la última heredera del clan original. A diferencia de sus hermanos, Enedina Arellano Félix nunca ha sido capturada. No existen fichas de arresto recientes ni procesos de extradición en su contra que hayan tenido éxito. Se dice que vive bajo un perfil extremadamente bajo, posiblemente en el Estado de México o en la misma Baja California, operando a través de terceros y manteniendo el control de lo que queda de las finanzas de la familia.